Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto estar en esta tarde con el pastor Fabián Solorio. Esta va a ser nuestra primera edición. Nos encontramos aquí en nuestra primera edición con su servidor Ángel González y el pastor Fabián Solorio, del Ministerio Adulam y del Ministerio Fe y Amor, pastor. Fe y Amor. Les mando un cordial saludo a todas aquellas personas, hermanos, pastores, que nos regalan 30 minutos de su tiempo. Y vamos a empezar este mensaje que lleva por título: Estando muertos, Dios nos dio vida. Ajá. De ese se va a traer el mensaje que nos trae el pastor Fabián. Amén. Vamos a iniciar con una oración. Adelante, pastor. Sí. Gracias te damos, Señor. Aleluya, en esta hora te alabamos, papá. En esta hora te damos las gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, Señor. Para ti. Todo lo que aquí se haga, Señor, es para ti, Señor. Haciendo es para tu gloria. Bendigo, Señor, aquellos que nos van a escuchar, Señor, aquellos que nos están mirando, Señor. Los bendigo sus casas, papá Dios. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús. Gracias, amén, Señor. Pastor, dice el mensaje que va a transmitir: estando muertos, Dios nos dio vida. Sí. Así es, dice el libro de los Romanos en su capítulo 3, su verso 23, dice: por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos quedaron destituidos, todos quedamos destituidos. Y Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahí está la solución. Ahí está la solución para poder tener vida. Amén. Que necesitamos. Yo tengo una pregunta, pastor. ¿Por qué dice que estando muertos en nuestros delitos y pecados? ¿Muertos en qué sentido? Pues en el sentido en que la vida que se lleva. La vida que llevábamos antes. Estábamos alejados de Dios, totalmente alejados. Pero ahora, en su misericordia de Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nosotros somos acercados a Dios. O sea, Cristo rompió el acta que estaba acusándonos a nosotros. Los decretos. Los decretos. Entonces, a hoy tenemos la oportunidad de acercarnos a Dios. Por eso Dios nos hace una invitación en el libro de Isaías, en su capítulo... Dígame y lo buscamos aquí. Capítulo 18. De Isaías. Sí, en su capítulo 1, perdón. Su capítulo 1 y su verso 18. Él nos hace una invitación. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Sí. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ok, esa es la voluntad de Dios, dejarnos como una blanca lana. Dejarnos limpios, totalmente limpios por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz. Pastor, una pregunta: ¿qué es? Dice: si vuestros pecados fueran como la grana, serán a ser como la nieve. ¿Qué es grana? Grana es una tela que se usaba allá en el Medio Oriente, una tela que era negra. Ajá, por eso dice que viene a ser blanca, como aunque fueran negros tus pecados, aunque fueran negros tus errores que has cometido, pero en Cristo hay la blancura. O sea que todo lo que el ser humano ha cargado durante mucho tiempo en su corazón, sí, te mancha de estar delante de la presencia de Dios. Claro que sí. Y eso es donde nos habla Isaías, sí, ¿no? Que nos deja como blanca lana. Imagínese esa manta que usted dice, toda negra. Ya. Y luego llegamos a los pies de Jesucristo. De Jesús. Y Él nos pone, nos hace blancos, ¿no? Hace blancos. Nuestra alma, nuestra vestidura es blanca.
Por eso Hermoso. la recomendación es que en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre vuestra cabeza. Esa es la recomendación. Pero en Cristo tenemos el perdón, por eso nos invita. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, porque tenemos una cuenta con el Señor, tenemos pecados delante de Dios, pero Entonces, Él nos invita, donde nos menciona ahorita en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado la paga del pecado es muerte. es muerte. O sea, Ajá. como nosotros hemos estado en pecado, nacimos en pecado, ¿no? Ya. Nacimos Ajá. en pecado. Romanos 3:23, por cuanto todos Sí, pecaron. por cuanto todos pecaron. O sea que desde el momento que nosotros llegamos a esta tierra, nosotros llegamos en pecado. Ya llegamos en pecado, sí. Pero si nosotros nos acercamos a Dios, a Jesús, Sí, pero hay una cosa aquí. Dice que por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero dice ya Romanos 6:23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, vamos a ver qué. ¿Romanos qué? estábamos muertos, 6:23. Romanos 6:23. Sí. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces estábamos muertos, nacimos muertos. Y cuando estamos hablando de una muerte, no estamos hablando de una muerte física, estamos hablando de una muerte espiritual. Ajá. Acá dice, porque la paga del pecado es muerte, Ajá. mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo, Claro que sí. Ajá. Señor nuestro. Ya. Fuera de cámaras me decía usted que también en Efesios 2:1. Efesios 2:1 el apóstol Pablo hace una referencia allí para los de Éfeso, haciéndoles saber que en un tiempo estaban muertos, totalmente muertos. O sea, eso quiere decir, estaban alejados de Dios. Ajá. Por eso dice Efesios, en su capítulo, Efesios capítulo 2 y verso 1, si lo puede leer, pastor. Dice Efesios 2:1, dice, y él os dio vida, y vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Amén, ahí está. Ajá. Ahí está. Ajá. Él nos dio vida aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida porque estábamos muertos. Amén. Entonces Cristo vino para darnos vida. Amén. Ajá. Entonces, pero es una promesa así que cualquiera la puede agarrar. O solo el que quiere, o como No, sea. esto es Dice, para el que quiere. ¿qué O sea, tenemos que hacer, pastor, para alcanzar esa promesa? Bueno, para alcanzar esa promesa, en la Biblia yo encuentro en el libro de los Hechos, en su capítulo 3 y en su verso El capítulo 19, Hechos, ¿qué, perdón? 3:19. A ver, vamos a ver. Hechos 3:19 yo encuentro 3:19. una solución que Dios nos dio, pero nosotros tenemos que hacer dos cosas. Él hizo una dándonos a su Hijo, pero nosotros al reconocer a su Hijo Jesucristo, nosotros tenemos que hacer dos cosas que tienen que ir juntas las dos. No puede funcionar una sola. Amén. Deben de ir las dos. ¿Cuáles son, pastor? Esas que es arrepentimiento y conversión. Amén. Acá dice, Ajá. así que arrepentíos y Ajá. convertíos para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermosa Ajá. está esta palabra. No, es Qué tremendo, hermosa. tremendo. O sea, dice que nos va a dar tiempos de refrigerio. Ya, vendrán tiempos de bendición, porque nosotros por causa del pecado, hemos troncado toda la bendición que Dios pudiera vernos otorgado, vernos dado. Pero tenemos la oportunidad, dice que tenemos que hacer estas dos cosas. Estas dos cosas no pueden ir separadas, tienen que ir juntas, porque hay muchas personas que llegan al arrepentimiento,
pero no se convierten. Amén, muchas personas. Entonces, Incluyendo, es lamentable decirlo, sí, pero incluyendo dentro de las ya, iglesias, ¿no? ya. Hay un arrepentimiento, pero no hay una conversión. No hay una conversión. Amén. Pero este pasaje nos deja muy claro Que para nosotros de estar la mano. seguros de que Él nos perdona, nos limpia, nos lava nuestros pecados. Dice que tenemos nosotros que hacer dos cosas: arrepentimiento y conversión. Que quisiéramos aclarar un poquito, pastor, acerca de lo que es arrepentimiento, porque a veces que la gente no entiende muy bien esto del arrepentimiento. El arrepentimiento la gente lo usa como palabras, Amén. puras palabras, pero realmente el arrepentimiento es dolor. Es dolor el haber pecado delante de un Dios santo. Es arrepentirse con dolor, no Con entiendo, ¿no? todo el corazón. Cuando la persona se arrepiente con todo su corazón, es un dolor que le da al darse cuenta que pecó ante un Dios santo. O sea que no son palabras solamente, no, tiene que ser del corazón para que... Como para que dice sea- la palabra, si te arrepintieres de todo tu corazón. Ajá. Arrepentirse de todo su corazón y convertirse. Ahora, la palabra conversión también a veces no es muy explicada y a veces la gente no lo entiende, pero nosotros en esta tarde quisiéramos aclararle. La conversión de un cristiano es como la conversión que hubo allá en las bodas de Cana de Galilea. ¿Sí? ¿Qué echaron en los cántaros, pastor? Vino. Agua. Agua. Ajá, echaron agua en los cántaros. Cuando volvió a mandar el Señor que la volvieran a servir, ya no era agua, Era vino. era vino. Entonces, esa es una conversión. Amén. De convertirnos del pecado A a la santidad. Ajá, Sí, porque dice la palabra que nosotros somos luz ya, y tenemos que caminar ya. como hijos de Ajá. luz. Entonces, tenemos que convertirnos de ser pecadores ahora a ser santos para Dios. Pero yo tengo una pregunta. Sí, Viene el arrepentimiento y viene la conversión, pero ¿en quién tenemos que tener esa... ajá. Ok, que una buena pregunta. En la Biblia encontramos en el Evangelio de Juan, en su capítulo 3 y en su verso 36. Juan 3:36? Ajá, en el Evangelio de Juan, Amén. capítulo 3, verso 36, tenemos la respuesta. ¿Quiere que lo lea? Y la respuesta dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Qué triste, ¿no? Pues Qué triste. necesitamos a Cristo. Qué triste porque hay gente que ha conocido a Dios y se ha alejado de Dios, Ya, ¿verdad? sí. Y Pero Cristo es el centro del cristiano. Cristo es el centro del cristiano. amén. Ajá. O sea, en San Juan capítulo 3 y en el verso 18 dice, ahí este pasaje dice que el que cree, el que en él cree, así dice la palabra, el que en él cree, hablando de Jesucristo, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree ya ha sido condenado por no haber creído en el unigénito Hijo de Dios. Entonces, Santo. la vida eterna, la salvación, toda se encuentra solamente en la persona de Jesús. Como dice también la palabra, que no nomás ser oidores, sino hacedores de la palabra. Hacedores, exactamente. Va junto, va de la mano. todo Ya, eso. Jesucristo es el centro, pero nosotros tenemos que depender de Él, servir a Él, obedecer a Él,
para podernos identificar con Él. Amén. Amén. No solamente es de yo creo o yo creo, no, se trata de comprobar con hechos que somos hijos de Dios. Amén. Ajá. Sí, porque podemos decir, soy cristiano y hacemos otras cosas Otras cosas que no. fuera. Ajá. Por eso decía, no a todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así, pastor, sí. Amén. Pero pues tenemos esta oportunidad ahora en Cristo. Hay un versículo que nos habla el apóstol Pablo, fue en una carta que escribió para los romanos, en su capítulo 8 y su verso 1. Es un versículo que no consideramos, pero que yo quisiera considerarlo en este momento. Romanos 8.1. Romanos 8.1 dice, A ver, ¿qué nos dice? ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Santo Cristo. Dios, ninguna. Ver, no hay condenación Pero los que estén en verdad para en los que Cristo. están en Cristo. Ajá, para los que verdaderamente están en Cristo. No hay condenación para los que están en Cristo. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Santo. Ajá. Qué hermoso, qué hermoso. Entonces, tenemos que estar en Cristo. Tenemos que vivir en Cristo. Tenemos que movernos en Cristo. Tenemos que anunciar a Cristo. Amén. Para que las personas no se dejen llevar por una religión, sino se dejen llevar por la persona de Jesucristo. Me comentaba también algo sobre lo mismo que estamos platicando en Hechos 3:19. Ajá, bueno, Hechos 3:19 nos está hablando acerca de las dos cosas que tenemos que hacer. Hechos 2:19, de dos cosas que vamos a hacer que ya las tuvimos. Que viene siendo el arrepentimiento y la conversión. Tenemos a Cristo, pero ya cuando tenemos a Cristo tenemos que totalmente convertirnos. Okay. Convertirnos de las tinieblas a la luz. O sea que son tres cosas, como podemos decir, importantes, ¿no? Primero, el arrepentimiento. Ya. Luego la conversión y el caminar en Cristo. Y el caminar con Él. O sea que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, porque nacimos en pecado, dice Él que nos dio vida. Él nos dio vida, y dice que si nosotros creemos en Dios, en el Hijo de Dios, tenemos la vida eterna. Más si no creemos en el Hijo, no tenemos la vida eterna. No. Entonces, me decía también, me platicaba sobre... estaba anunciado como antiguamente, antes del diluvio, desde que se venían los tiempos. Te venían diciendo arrepiéntete, sí, arrepiéntete. Desde antes del diluvio, Dios habló a Noé y le dijo a Noé, he decidido en mi corazón destruir todo lo que he criado. Porque el hombre, todo su hacer de él es el pecado, y por lo tanto me arrepiento haberlo criado. O sea, él estaba, advirtiendo, advirtiendo, como en estos tiempos, simplemente porque la gente no cambiaba, pues la gente no cambiaba de rumbo, el pecado. Entonces, pero ese pecado lo llevó a la muerte. Ajá, por eso todos quedamos en la muerte. Ajá. Ahora, gracias a Dios que ya muchos hemos reconocido a Jesucristo como la vida, y ahora tenemos vida. Como a lo que me refiero es de que se estaba desde antes, se estaba anunciando que se alejen del pecado, ¿no? Como en estos tiempos. También nos dice la palabra que arrepintamos, pues, y vengamos al trono de la gracia. Nos dice, busquen a Dios mientras pueda ser hallado, ¿no? Tantas cosas que nos invita al arrepentimiento por medio ahora que nos da la vida eterna de Cristo Jesús. Pero tenemos una invitación ahora de parte de Dios
que tenemos en Hechos capítulo 17 Hechos 17. y verso 30. Hechos 17, a ver qué nos dice. Ajá, Hechos 17, 30. Tenemos un mandato. Hechos 17. Y ahí dice, el Hechos 17, 30 dice, a ver cómo lo dice. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Amén. O sea, Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Porque ya estableció un día, ya está establecido, no se había sido establecido, pero con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios estableció un día ya está establecido. En ningún tiempo se había establecido, pero ahora, hermoso. por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Dios estableció un día en el cual va a juzgar a este mundo con justicia. El versículo 31, eso es lo que dice. A ver, léelo. Voy a leer desde el 30 porque Ajá. me parece muy bonito. Ya. ¿Ok? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos, o sea, no le importó, Sí. de esta ignorancia, o sea, Ya. somos ignorantes. Ahora manda a todos los hombres Ajá. en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día Ajá. en el cual juzgará al mundo con Con justicia. justicia. Por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los Ajá. muertos. Por causa de la resurrección de Cristo, Él estableció ya el día. Ahorita aproximadamente tenemos 2000 años que Cristo vino y tenemos 2000 años ya adelantado. ¿Cuánto nos queda? La verdad es que no lo sabemos. Pero yo creo No que lo sabemos. el tiempo está, pero creemos está próximo. creemos por las profecías que Él dejó, lo creemos muy corto, porque Él dijo que en los postreros días se levantarían hombres ávaros, hombres sin Amadores de sí piedad, mismo. hombres, y es lo que estamos viendo ya en estos tiempos. Sí. Ajá, entonces, pero en sí, Dios manda, y por eso estamos yo y tú aquí, pues. Amén. Ajá. Y de esto se trata, de este mensaje, en nuestra primera edición. Aquí este programa se llama Una charla en Adulam. Soy del Ministerio Sadulán, el hermano es del Ministerio Fe y Amor. Y de eso se trata esta plática, de llevar, de enseñar, no solamente al que conoce, al cristiano, por decirlo así, sino que a todo el mundo, a todas las personas. Pastor, por una razón, porque nosotros hemos entendido que la salvación no es solamente para un grupo religioso o dos grupos religiosos o tres grupos religiosos. La salvación es para todo el mundo. Amén. Por eso Dios dice en su palabra, Dios amó al mundo. Amén. Ajá. Que dio a su Hijo unigénito. Que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. O sea, es Gloria para a Dios. todos. Es para todos. No podemos adueñarnos, no podemos adueñarnos que yo esto, que yo lo otro. No, eso es una falsedad. No, la salvación es para todos, para todo aquel que quiera. Y en verdad cómo nos ama Dios, ¿no? Porque dice que a todo el mundo, dice amó amó al mundo, que dio su Hijo unigénito. Ya, porque Dios dice en su Al palabra. mundo, o sea, al mundo me refiero a la prostituta, Sí, a todo. a todo. A todo. Al ladrón, al asesino. al asesino, al ladrón, al mentiroso, te ama a ti que nos está escuchando, me ama a mí, y doy gracias a Dios por ese amor tan lindo como el que solamente Dios nos da. Es que se cumple la palabra escrita en Romanos 5:8. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Así es.
O sea, no le hace que sea el más vil pecador del mundo, pero si viene a Cristo, acepta a Cristo, camina con Cristo, obedece a Cristo, no tiene más de que salvación, tiene vida eterna. Gloria a Dios. Vida eterna es la que tiene. Pastor, se nos está pasando el tiempo, Sí. porque pues vamos a hacer corto a los mensajes, pero de bendición. Espero que sea de bendición para la vida de los que nos miran, de los Claro que nos que escuchan. ¿De qué manera puede esa persona que piensa que no hay solución en su vida, de que piensa que ha pecado mucho y que Dios no lo va a perdonar, usted qué le diría y de qué manera para que se acerque esa persona a Cristo Jesús? Bueno, Adelante. quiero decirle a la audiencia, quiero decirle a todas las personas que están viendo, que nos van a ver por medio de este trabajo que estamos haciendo, que necesitamos recibir a Cristo, no recibir religión, porque ha habido un engaño durante mucho tiempo y mucha confianza a la gente con las religiones, pero la verdad es que ninguna religión salva, ninguna religión salva. No te dejes engañar, el único que salva es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él fue el único que pagó tu pecado, Él fue el único que murió en la cruz por ti, Él fue el único que derramó su última gota de sangre por ti. Entonces, en Él es donde se encuentra el perdón de pecado. Y no le importa lo que hayamos Y hecho. no le interesa a Dios que tanto hayas hecho que... No, por eso Él dice, venir, luego dice Jehová, y Estemos a cuentas. hagamos cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, fueran como la grana o fueran como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, a Él no le interesa que tanto hayas pecado. A Él le interesa que tú vengas a Él, que tú le reconozcas a Él, que tú le recibas a Él. Amén. Eso es lo que le interesa a Dios. Y debe de interesarte también a ti, porque vamos en los fines de los siglos. Y tarde que temprano, como decía el pasaje que leímos, que Él ya estableció un día en el cual ya estableció el día en que hay un juicio sobre la tierra. Y lo garantiza por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pero tenemos esta oportunidad. Si tú quieres momento. salir de las drogas, del alcohol, donde tú vivas, Él quiere sacarte, Él quiere darte vida y vida en abundancia. Amén. Él quiere ayudarte, Él quiere que tú vivas feliz, Él quiere que tú tengas parte en el reino de los cielos. Y yo te invito en esta tarde para, si tú te interesa, vengas a Él. Ven a Él. Él está ahí donde tú estás, Él está ahí. Y Él puede perdonarte y Él te puede entender como tú le hables, Él te va a entender. Y te va a perdonar, te va a acariciar. Él va a traer bendiciones sobre tu vida. Pero necesitas abrirle tu corazón para que Él entre a tu vida, entre a tu corazón. Yo no sé si tú quieres, o yo te invito solamente en esta tarde, Amén. si tú quieres, yo quiero guiarte en una oración y para que tú te acerques al Señor. Es nuestra obligación como hombres de Dios de que tenemos que ayudar a alguien para llevarlo hacia la presencia de Dios. Amén. Y nosotros queremos orar por ti en esta hermosa tarde. Que Dios te bendiga, Dios te guarde, y ahí vamos a estar dándote mensajes para que tú vayas aprendiendo, vayas conociendo más cosas. Que Dios te bendiga ricamente y queremos orar por ti. Padre amado, Gracias. en esta hermosa tarde te damos muchas gracias por este tiempo que nos has permitido estar en tu presencia y estar comunicando mensaje para las personas, Señor amado, que no te conocen y aún por las que ya te conocen, Padre amado. Sí, sí. Oramos por ellos, te pedimos tu bendición para cada uno de ellos. Pedimos, Padre, en esta hora que perdones a toda aquella persona
que se Sí, inclina a ti pidiéndote perdón. Perdónale, Señor. Yo te pido, te suplico en esta hermosa tarde que lo tomes en tus brazos, límpialo de todo pecado, límpialo de toda maldad, límpialo de toda enfermedad, límpialo de todo aquello que no es agradable delante de tus ojos, Padre amado. Y déjalo limpio, limpio, blanco como la lana, porque así dejas a tus hijos. Esa es tu promesa, Señor. Gracias. Guárdalo pues en el hueco de tu mano. Gracias. Amén. Adiós. Y amén. Yo por último te quiero decir a ti, persona, hermano, que nos escuchas, quiero no orar por ti, sino que repitas conmigo estas palabras. ¿Amén? Señor Jesús, en esta hora te abro mi corazón y te acepto como mi Señor y Salvador. Yo reconozco, Señor, que he pecado delante de ti, pero hoy me arrepiento de todo corazón. Yo quiero conocerte. Te invito a que me enseñes a conocerte, Jesús. Te abro mi corazón y te doy las gracias porque voy a pasar a ser hijo. No más, seré del mundo. Voy a ser tu hijo. En el nombre de Jesús. Gracias por haber hecho oración. Amén. Amén. Y nos despedimos. Dios que me bendiga. Pastor, nos despedimos de esta primera edición, ¿va? De una charla en Adulam. Sí. Y vamos a estarnos viendo cada semana para que todos ahí estén atentos. Ya. Y Dios me los bendiga a todos. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a todos.